El objeto de mi presencia y la razón por la cual acepté estar el día de hoy es precisamente porque tengo una única oportunidad de poder intercambiar incluso con todos ustedes, de conversar y de que incluso si ustedes quieren me pueden hacer preguntas que les parezcan importantes que les responda. Desde hace muchos años, todavía no nacía ninguno de los niños y niñas que se encuentran aquí presentes, yo tomé el compromiso de rescatar en Sonora a aquellos niños y niñas que sus papás los maltratan. Y entonces construí una casa pequeña que se llamó la Casa de los Niños. Pero me di cuenta de que ese lugar no tenía todo lo que un niño pudiera desear. Por ejemplo, espacios para jugar, lugares para leer, todo aquello que a un niño lo haga sentirse muy contento, muy a gusto. Y entonces fundé una obra que se llama La Ciudad de los Niños, que es un pequeño pueblo donde viven niños y niñas que lamentablemente sus papás no los tratan bien, pero ahí los queremos mucho y les damos todo para que sean felices. Y entre esos niños hubo una ocasión en la que me comentaron: en Sonora, bueno, tenemos pueblos muy lindos, culturas maravillosas, de las que tenemos mucho que aprender, por ejemplo, como la cultura mayo, pero también en Sonora hay culturas que no son originarias de aquí de nuestro estado, sino de otro lugar de la República, por ejemplo de Oaxaca. Y hay una cultura así como está la cultura mayo, que se llama la cultura triqui, ese es el nombre, y es muy grande, son cientos de miles ellos, y muchos se vinieron a trabajar aquí a Sonora, migraron hacia Sonora y se asentaron en distintos lugares donde hay agricultura, como en la costa de Hermosillo, en Caborca, y en esos lugares, bueno, comenzaron ellos a trabajar, se quedaron con nosotros y ya hay muchos niños y niñas triquis que nacieron en Sonora. Entonces, como tenían problemas también de maltrato y de abandono, un día les dije yo a los gobernadores triquis que si me autorizaban a ayudarles a cuidar a sus niños y niñas en la ciudad de los niños. Y eso está sucediendo. Los ayudamos y sobre todo estamos muy preocupados porque se respeten sus derechos y porque también aprendan que tienen deberes. Sonora es un lugar que tiene varias culturas, como en Amayo, ustedes saben, están los yaquis y otras culturas más que no voy a mencionarlas todas porque entonces, bueno, me iré hacia otro lado. Y lo que más me interesa es decirles a ustedes que la Constitución mexicana, que es la norma más importante que tenemos en México, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tiene en sus dos primeros artículos la mención a las culturas que habitaban México desde antes de que se llamara México, que habitaban México desde hace muchos años, y por eso en la Constitución se reconocen los derechos, los usos, las costumbres, la cultura que ustedes, sobre todo los padres y madres mayos y los niños y niñas mayos, pues tienen, que son suyas independientemente de lo que están aprendiendo en las escuelas, que eso enriquece a cada uno de ustedes, pero siempre conservando algo que es muy valioso y que la Constitución señala claramente, que es precisamente su cultura, una cultura milenaria. Cuando el continente americano se pobló, vinieron personas de Asia, de otro continente, y pasaron por un lugar que se llama Estrecho de Bering, y por ese lugar pasaron por lo que ahora saben ustedes que es Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, y siguieron viajando hasta llegar allá al sur del continente, a Argentina y a Chile. Y esas personas fueron las que
se movieron de un lado a otro y fueron bajando, y algunos se quedaron aquí en lo que ahora llamamos Sonora y Sinaloa. Y precisamente esos que se le llaman pueblos originarios son de los que ustedes descienden directamente. O sea, son los verdaderos dueños y originales dueños de lo que es toda esta zona tan bonita. Entonces, nosotros, los que como de mi color llegamos después, muchos años, aquí a América, siempre hemos sentido orgullo por precisamente las culturas que tenemos en México, y por eso en la Constitución se establece en el artículo 2 de la Constitución mexicana el respeto que debemos de tener por sus usos y por sus costumbres, por su cultura. Y de hecho, fíjense que actualmente yo dirijo un movimiento muy grande, un movimiento que va más allá de México, va más allá del continente americano, porque viajo mucho por todo el mundo. Y ese movimiento se llama Justicia Restaurativa. Y eso significa que estamos aprendiendo nosotros de las culturas como la cultura mayo, de cómo resuelven sus conflictos, que lo hacen de manera distinta a ir ante un juez, a pelearse ante el juez, sino que lo hacen dentro de su propio ambiente. Y eso que estamos aprendiendo es lo que estamos usando ahora en otros lugares de México y en otros lugares del mundo. Con eso quiero decirles a ustedes que es muy importante lo que cada uno tiene como propio por pertenecer a una comunidad, a un pueblo originario de México, antes de que se llamara México, antes de que América se llamara América. Y es así como para también nosotros es muy importante que ustedes, que seguramente ya conocen cuáles son los derechos de los niños y de las niñas, hablemos de esos derechos de niños y niñas, porque además de eso, esos derechos de niños y niñas se complementan con algo que es muy importante: deberes o obligaciones que se tienen. Y esos derechos también aparecen en documentos que están dirigidos específicamente a niños de comunidades indígenas, a niñas de comunidades indígenas. ¿Qué significa esto entonces? Primero, que tienen derechos, como por ejemplo el derecho a tener una identidad. Ese es un primer derecho de los niños y de las niñas. Y ese derecho a tener una identidad nace de algo que se llama Declaración Universal de los Derechos del Niño, que se remonta a 1959, al siglo pasado. Pero cuando hablamos de identidad, no es solamente decir me llamo Juan, me llamo María, mi apellido Pérez. Identidad precisamente nos la da a qué pueblo pertenecemos, de dónde nosotros aprendemos primeramente. Ustedes primeramente aprenden de su casa, lo que sus papás y mamás les enseñan. Entonces, cuando uno tiene identidad porque sabe que se llama de determinada manera, pero también sabe que pertenece a una comunidad. Y nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy bien porque pertenecemos a esa comunidad, que a lo mejor es pobre, sí, pero puede ser muy rica en su pensamiento, en sus sueños, en cómo se mira como comunidad. Otro derecho que tienen los niños y las niñas es estar en una familia. No, por ejemplo, como los niños que les mencionaba, que están en la ciudad de los niños o en casas hogares, sino que están en una familia. Y ahí en una familia es donde los papás nos enseñan lo que ellos aprendieron de sus papás. Y eso para nosotros es muy bonito cuando nos hablan, por ejemplo, de las tradiciones, de lo que pasó hace muchos años, de cosas que les han estado pasando, de cómo debemos de comportarnos. Y entonces cuando nosotros vemos que nuestros papás nos dicen algo que está en contra de lo que nos enseñan como un derecho, por ejemplo, no me pegues porque no me debes de tocar, o no me grites,
Entonces nuestros papás aprenden de nosotros y se dan cuenta en la familia que así como ellos nos enseñan a nosotros, ustedes les pueden enseñar a sus papás lo que se les enseña en la escuela. Entonces, derecho a estar en una familia significa que el Estado, la sociedad, también debe de preocuparse no solamente por ustedes como niños y niñas, sino se debe de preocupar por sus papás y por sus mamás, para que su papá, si se porta mal, lo haga bien, y su mamá se porta mal, lo haga bien, no para separarlos, sino para que entiendan que lo que es mejor es que podamos convivir a gusto, en armonía con las personas que queremos, porque son por las que tenemos la relación de nuestra raza, de nuestra sangre, que es, en el caso de ustedes, pues pertenecer a una cultura como es la cultura maya. Entonces, miren ustedes, identidad es un derecho que tiene, familia es otro derecho que tiene. Otro derecho es que cuando ustedes quieren decir algo se les escuche. Tienen derecho a expresarse, a decir lo que piensan. Y no es fácil, ¿verdad? Porque quieren decir a su papá o a su mamá lo que piensan y quién sabe qué suceda si lo dicen, ¿no? Entonces es ahí donde es muy importante que papá y mamá sepan, o la abuelita o quien se estén criando, sepan que tienen que escucharlo, porque es un derecho de ustedes, decir lo que ustedes piensan. Para los derechos de los niños, un pequeño de 5, de 7 o de 9 años ya puede pensar por él mismo y puede decir lo que cree que está bien. Y en ocasiones los adultos aprendemos de nuestros niños y de nuestras niñas cuando los escuchamos, cuando nos tomamos el tiempo de decir, no porque sea pequeño, no sabe lo que quiere. Sí puede saber lo que quiere y voy a escuchar a mi hija, a mi nieto, los voy a escuchar. Otro derecho que tienen como niños es a la seguridad, es decir, a que no les pasen cosas malas, a que se les proteja. Y ahí la escuela, ahí todas las instituciones y miembros que están aquí de instituciones del Estado y del municipio, saben que tienen que hacer esa tarea para que ustedes no les pasen cosas malas, para que ustedes estén bien, para que ustedes puedan gozar de su niñez. Y también, claro está, tienen derecho a la salud, que si se enferman se les atienda en los hospitales y se les den los medicamentos, aunque sus papás